Mi sobrina de 13 años se rió y dijo, mamá dice que si te fueras mañana, nadie lo notaría, mientras abría el teléfono de $850 que le regalé. Todos se rieron, menos yo. Sin decir nada, cancelé pagos, cuentas y suscripciones. Esa noche me fui, corté todo contacto y dejé solo una mochila negra. Dentro. Encontraron esto. Todos los presentes, alrededor de 30 personas, soltaron una risotada general, menos yo. Ella acababa de abrir el teléfono de $850 que yo mismo le había comprado, y mientras retiraba el plástico protector con dedos delicados, su sonrisa era afilada como el cristal. El salón rebosaba de conversaciones ruidosas, voces que se superponían sin ningún tipo de filtro. La casa estaba llena de familia, de ruido, de todo menos de atención real. Una torta de cumpleaños reposaba sobre la mesa de la cocina, aún con las velas apagadas. Pero dentro de mí, las llamas ya estaban encendidas. Mi hermana Carolina ni siquiera alzó la vista. Sentada en el sofá, revisaba su celular con una sonrisa discreta, una de esas que uno reconoce como satisfacción silenciosa, como la de un juez que acaba de escuchar un veredicto esperado. Mi madre estaba en la cocina, removiendo algo en una olla, pretendiendo que no escuchaba nada. Pero la forma en que sus hombros se levantaron levemente me dijo que sí lo había hecho. Papá, en cambio, ni se molestó en ocultarlo, soltó una risa breve, levantó su cerveza y murmuró, bueno, no está tan equivocado. La risa se propagó como un eco. Mis primos sonrieron. Incluso Germán, mi tío, que apenas me conocía más allá de los encuentros navideños, bufó divertido con su trago. Yo me quedé ahí, como un idiota. El mismo idiota de siempre. El que pagaba, el que arreglaba todo, el que nunca era suficiente. Gracias por el teléfono, tío, canturreó mi sobrina, ya pegada al costado de su madre, fascinada con la pantalla brillante. Yo solo observaba. Sentía el corazón golpearme el pecho, el rostro enrojecido, y la habitación comenzó a volverse más estrecha, como si el aire escaseara. Aún así, no dije nada. Asentí. Siempre lo hacía. Asentía, sonreía, fingía. Entonces Carolina alzó la mirada. Nuestros ojos se cruzaron, y en los suyos vi algo, una chispa de gozo, de satisfacción, como si hubiera estado esperando ese momento exacto, viéndome ahí, callado, tragando humillación. Bueno, vamos a cortar la torta, dijo mamá con voz alta y alegre, rompiendo la tensión con falsa calidez. Pero el sabor amargo ya se me había pegado en la boca. Fui hasta la cocina y me apoyé contra la encimera mientras el resto se acercaba a la mesa. Las velas se encendieron, los deseos se pidieron, y yo solo observaba con los puños cerrados. Reprimí cada palabra, y debajo del dolor, algo más frío comenzó a crecer. Sentí el celular en el bolsillo. Bastaron 2 toques, rápidos y precisos, y con ellos cancelé cada factura, cada crédito, cada suscripción. Todo lo que había configurado para ellos, para Carolina, para mamá, para papá. Desapareció. Mis dedos se movieron con una seguridad automática, como si ya supieran qué hacer. Fue una decisión que no racionalicé. Solo ocurrió. Y en ese instante, todo el ruido a mi alrededor se convirtió en un zumbido lejano. Me deslicé fuera de la casa sin despedirme. Nadie notó mi ausencia. Claro que no. Esa noche, no volví a mi casa. Fui directo a mi apartamento, preparé una pequeña bolsa de viaje con lo básico, y regresé. Busqué una mochila negra vieja, guardada en el fondo del armario. Esa noche, finalmente tenía un propósito. La llené. No con mis cosas, ni con lo que ellos esperarían. Luego regresé a la casa. Seguía siendo un caos ruidoso. Nadie me vio entrar, cruzar el pasillo ni dejar la mochila junto a las escaleras. Y me fui. Esta vez, de verdad. Cuando se dieran cuenta, ya sería una sombra. Pero dentro de esa mochila, dejaría algo para que lo encontraran. Algo que no entenderían de inmediato. No habría silencio por mucho tiempo. No fue el escándalo inmediato lo que llegó. Fue el golpe. A la mañana siguiente me despertó un fuerte golpeteo en la puerta. No hubo llamadas previas, ni toques suaves. Solo puños golpeando con furia. ¡Abre! ¿Tú crees que puedes hacer esto?, gritó mi padre desde el otro lado, su voz desbordada de rabia. Me quedé inmóvil, observando cómo la puerta temblaba. Sé que estás ahí. Te crees más listo, mejor que nosotros. Su voz se quebraba. No solo había furia en ella, había algo más. Miedo. No respondí. No iba a jugar su juego. Eventualmente, los golpes cesaron. Escuché sus pasos alejándose, y el portazo del auto. Pero no había terminado. Ni cerca. 20 minutos después, mi celular dejó de funcionar. Un mensaje de mamá. Solo una línea. ¿Cómo pudiste hacernos esto a tu propia familia? No respondí. Una hora más tarde fue Carolina. Esta vez, una llamada. Vi su nombre en la pantalla. Dejé que sonara. Luego otra. Y otra. 6 llamadas seguidas. Finalmente, un mensaje. ¿Crees que eres tan inteligente? ¿Crees que podemos vivir sin ti? Pues adelante. A ver cuánto duras sin familia. Lo leí y sonreí. ¿Eso era una amenaza o una promesa? Pero la verdadera tormenta llegó esa noche. Salía de la ducha cuando escuché una llave girando en la cerradura.
Me quedé paralizado. Nadie debería tener una copia de la llave de mi departamento. Nadie dijo una palabra. La puerta se abrió de golpe. Mi padre entró hecho una furia, el rostro encendido y el sudor corriéndole por la frente. Mi madre venía justo detrás, con la misma expresión descompuesta. Los ojos abiertos, nerviosos, como si esperaran un desastre. ¿De verdad pensaste que podías dejarnos fuera?, gritó mi padre. Salgan, dije con voz firme, sin levantarla. ¿Afuera? Ya no tienen nada que hacer aquí. Esto es lo que eres ahora. Silo mi madre, al borde de la histeria. Vas a darle la espalda a tu familia. Nosotros te criamos. No. La interrumpí, apoyado en la encimera de la cocina, con una toalla sobre los hombros. Me usaron. Es distinto. Mi padre se acercó con el puño apretado, los labios tensos. Malagradecido. Siempre buscando problemas. Adelante. Le dije, sin pensarlo siquiera. Inténtalo. Su mano tembló, pero no se movió. Los dos sabíamos que no iba a golpearme. Nunca fue un hombre de acción. Solo sabía gritar y lanzar amenazas para esconder su cobardía. ¿Qué hiciste?, dijo mi madre, con la voz quebrada. Las tarjetas no funcionan. Carolina no puede pagar ni el alquiler. La hipoteca. Todo se vino abajo. Sí, asentí. Todo lo que yo pagaba. Todo lo que construí. Se acabó. Mi padre soltó una risa amarga, sin pizca de humor. Te crees muy importante, ¿no? ¿Piensas que te necesitamos? Parece que sí. Respondí encogiéndome de hombros. Sobre todo si vinieron hasta mi casa a rogar. ¿Rogar?, gruñó. ¿Eso crees? Basta. Corté. La palabra fue como un cuchillo. Silenció el resto de su frase. Esto ya se terminó. Mi madre dio un paso adelante, suplicante. Por favor. Somos tu familia. Somos todo lo que tienes. Todo lo que ustedes tienen, la corregí. Ya no voy a ser su red de seguridad, ni su billetera, ni su felpudo. El rostro de mi padre se deformó de rabia. Eres una plaga. Levanté un dedo en señal de advertencia. Fuera, ahora. No puedes hacernos esto, susurró mi madre, con lágrimas en los ojos. Es cruel. ¿Cruel? Reí. Cruel es decirle a tu hijo que no vale nada mientras gastan su dinero. Cruel es usarlo como herramienta mientras se burlan a sus espaldas. Mi padre dio un paso más, pero yo no me moví. Esta vez fue él quien se detuvo. Sus hombros se hundieron. Te vas a arrepentir, murmuró. Vas a volver arrastrándote. No lo haré, dije con voz firme. Se fueron, dando un portazo. Pero sabía que eso no sería lo último. Al día siguiente, lo intentaron de nuevo. Carolina apareció en la recepción de mi trabajo. La vi desde mi oficina, pálida y con los ojos hinchados. Mi jefe me hizo señas, incómodo, sin saber cómo actuar. Señor, hay una mujer que pregunta por usted. No es nadie, dije sin mirarla. Pero no se fue. Observé cómo discutía con la recepcionista, con la voz cada vez más alta y las manos temblorosas. Seguridad tuvo que intervenir y escoltarla. Supe que no sería la última vez. Esa noche vino otro golpe, el dueño del edificio. Disculpa, hay un problemita abajo, dijo con torpeza. Tu familia está haciendo un escándalo en la entrada. Si no los haces irse, tendré que llamar a la policía. Ya no son mi familia, respondí sin titubear. Miré por la ventana. Estaban ahí, gritando, agitando los brazos, hasta que los sacaron. Pero yo los conocía bien. Persistentes. Insistentes. En alguna parte de la casa que abandoné, quedaba una mochila negra esperando a ser abierta. Esa que guardaba lo que yo ya sabía, hasta dónde llegaría. El silencio duró poco. Los conocía demasiado bien. Esa calma era solo el preludio del siguiente ataque. Dejé de contestar llamadas, ignoré mensajes y eliminé los correos de voz llenos de desesperación. Incluso falté al trabajo durante unos días, disfrutando de esa breve paz. ¿Pero no me engañaba? Sabía que volverían a intentar algo. Primero fueron los mensajes de Carolina, llenos de odio, culpándome de todo. Luego las llamadas de mi madre, con voz entrecortada, suplicando que volviera a ser el buen hijo y salvar a la familia. Finalmente llegó mi padre. Al principio con amenazas y reproches. Pero después cambió el tono, tranquilo, calculador, como una trampa disfrazada de reconciliación. Hijo, arreglémoslo como hombres. Sin drama. Solo tú y yo. Hay partido este fin de semana. Nuestro equipo juega. Ven. Hablamos ahí. Olía trampa. Pero acepté. Necesitaba verlo por mí mismo. El estadio estaba lleno. Gritos, aplausos, pisadas en las gradas metálicas. Un rugido constante. Perfecto para ocultar verdades. Mi padre estaba en la sección 12. A su alrededor, varios asientos vacíos. A pesar del lleno, nadie se sentaba cerca. Me vio de inmediato, saludando con una mano, y con la otra sostenía algo que me hizo detenerme. Mi mochila negra. Bajé los escalones con paso firme,
sin apartar la vista. Su sonrisa torcida intentaba mostrar victoria. Sorprendido de que te haya llamado. Gritó entre ruido. Al fin vamos a hablar como hombres, ¿eh? Hablar. Me senté sin mirarlo, con los ojos fijos en la mochila. ¿Eso es lo que planeaste? Oh, creo que hay algo más, dijo inclinándose, bajando la voz a un susurro apenas audible. Pensaste que había sido muy listo, ¿verdad? Escapando. Cortando todo. Pero te dejaste un pequeño regalo. Golpeó la mochila con los dedos, como si ocultara algún secreto. ¿Y sabes qué, genio? Lo descubrimos todo. Ah, sí. Respondí, controlando el tono, tan sereno como el viento helado que soplaba sobre el campo. ¿Qué creen que saben? Tus mentiras. Tus secretos. Espetó él con una voz afilada como cuchillo. ¿Te crees mejor que nosotros? Siempre fingiendo ser el héroe, el salvador. Estuve a punto de soltar una risa, pero solo asentí con la cabeza. Entonces ábrela, le dije, señalando la mochila. Comprueba tú mismo lo que dices saber. Sus ojos destilaban una mezcla de rabia y temor. No necesito abrir nada. Ya sé que has estado robándonos, manipulándonos, fingiendo ser el hijo ejemplar mientras escondes tu tesoro. Me recosté un poco, sintiendo el frío del respaldo metálico en la espalda. El único tesoro que hay aquí es la verdad. El estadio rugió cuando el equipo local marcó, pero en nuestro pequeño rincón, el silencio era absoluto. Tensión pura. Su mano temblaba sobre la cremallera de la mochila. Estás faroleando, murmuró con voz apagada. Quieres confundirme, pero se acabó. Vamos a contarle a todo lo que eres en realidad. Que abandonaste a tu familia. Adelante, le señalé el campo lleno de gente. Diles todo. Diles cómo pagué el alquiler de Carolina durante 2 años. Cómo cubrí tus deudas después de que te jugaras media pensión. Cómo compré ese teléfono carísimo para tu nieta, justo antes de que me dijera que no significaba nada para ella. Su rostro se tornó oscuro. Calle. No, dejemos las cosas claras, papá. Llevas ahí una mochila llena de pruebas. Pruebas de lo que hice por ti, y de todo lo que tú te llevaste sin pedir permiso. Y aún así crees tener algún tipo de poder sobre mí. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar la correa de la mochila. No me hables así. Así como, me incliné un poco hacia él, manteniendo la voz calmada, aunque mis ojos ardían. Como el objeto inútil en el que siempre me convertiste. Como tu billetera con patas. Cállate. Gritó poniéndose de pie, atrayendo la mirada de varios que estaban sentados unas filas más arriba. Siéntate, le ordené con frialdad. Por un segundo, vi en sus ojos algo que nunca esperé. Miedo. Me detesté por eso, pero no tanto como temía perder el control. ¿Y qué harás? Soltó una risa forzada, temblorosa. Me vas a golpear. ¿De verdad crees que alguien aquí te apoyará? ¿Y tú crees que alguien te respalda a ti? Respondí señalando a la multitud, ese mar de desconocidos que no le prestaban atención. Solo eres un anciano amargado con una mochila llena de deudas. Su rostro se contrajo y su voz se volvió un gruñido. Eres un egoísta. Fuiste tú quien me necesitaba para sobrevivir. Y ahora estás ahogándote solo. Lo vi tambalearse. Su mano temblorosa se alzó hacia mi rostro. Pero no me moví. No le di esa satisfacción. Quería que reaccionara, que explotara, que todos vieran a su hijo malagradecido. Pero solo lo miré. Fijo, sin pestañear. Su puño se quedó suspendido a centímetros de mi cara y luego descendió. Debería haberte dejado tirado en la calle, susurró. Siempre fuiste un parásito. Qué curioso, me acerqué tanto que sentí el aliento rancio a cerveza en su boca. Eso mismo pensé yo de ti. Algo en él se quebró. Bajó la cabeza. Los hombros se le hundieron. A nuestro alrededor, el bullicio del estadio subió como un muro. Yo le quité la mochila de las manos. No puso resistencia. ¿Quieres saber lo que hay aquí dentro? Pregunté en voz alta, lo suficiente como para que los de alrededor nos oyeran. Todo lo que hice por ti. Cada sacrificio. Algunas personas se giraron. Una pareja incluso sacó sus teléfonos para grabar. Abrí la mochila y saqué un fajo de documentos. Aquí están. Pruebas de que pagué tus cuentas. De que salvé tu casa de la ejecución hipotecaria. 2 veces. Su rostro se puso pálido. Avancé un paso, sosteniendo las hojas en alto. ¿Y tú hablas de traición? Me traicionaste cuando me convertiste en tu cajero automático. Cuando te reíste en mi cara, cuando dijeron que yo no valía nada. Basta, murmuró, derrotado, hundiéndose en su asiento. No querías una escena. Pues aquí la tienes. Tiré los papeles a sus pies. Se desparramaron como hojas secas por las escaleras del graderío. Me di la vuelta. Subí los escalones. Sentí las miradas clavadas en mi espalda. Los murmullos como cuchillas. Tú, no puedes irte así. Alcanzó a gritar con voz rota. Pero ya no importaba. Por primera vez en mi vida, sus palabras no significaban nada. Al principio, insistieron. El día después del estadio, cuando el orgullo de mi padre quedó tirado en esos asientos de metal, mi teléfono no dejó de sonar. Llamadas, mensajes,
todo de voces conocidas. Insultos, súplicas, amenazas, un ciclo de desesperación envuelto en tonos familiares. No respondí. No una sola vez. Papá fue el primero en quebrarse. Sus mensajes pasaron de rabia a súplica en cuestión de horas. Podemos hablar, hagamos como si nada, sigamos siendo familia. Mentiras. Luego fue mi madre. Sus textos eran puro chantaje emocional. Nos estás destrozando. No fue nuestra intención. ¿La familia es lo único que tenemos? Ni siquiera los leí todos. Después vino Carolina. Sus mensajes eran veneno. Eres un cobarde. Egoísta, lo arruinaste todo. Unas horas más tarde. Por favor, háblame. No quise decir eso. Tenía miedo. ¿No hagas esto? Lo hice. Les respondí con silencio. Esa fue mi venganza. Y al principio, no entendieron nada. Al principio, todos pensaron que yo estaba exagerando, que era parte de algún juego cruel. Pero cuando los días se convirtieron en semanas, y las cuentas que solían estar resueltas comenzaron a acumularse sin control, algo cambió. Las amistades que antes los defendían se esfumaron. Finalmente entendieron. Yo no estaba jugando. Empezaron a buscarme, sin éxito. Un día, el dueño de la casa en la que vivían me llamó, tartamudeando al explicarme que llevaban varios meses sin pagar el alquiler. Le respondí con frialdad que eso ya no era asunto mío. Luego mi madre me envió una fotografía, toda la familia sentada a oscuras alrededor de una mesa, iluminada apenas por la llama temblorosa de una vela. Ya no nos queda nada, decía el mensaje. Lo borré sin pensarlo 2 veces. Una tarde cualquiera, mientras regresaba del supermercado, me encontré con él. Mi padre estaba fuera de mi edificio, caminando nerviosamente de un lado a otro como un loco. Su rostro estaba pálido, las manos le temblaban. Esa chispa agresiva en sus ojos había desaparecido, reemplazada por algo que jamás había visto en él, miedo. Al verme, su cara se iluminó con una esperanza torcida. Se acercó de inmediato. Escucha, no puedes hacer esto. Eres mi hijo. No disminuí el paso. Era tu billetera, respondí. Se paró frente a mí con la voz quebrada. Te criamos, te dimos todo. Me usaron, le dije sin titubear, mirándolo fijamente a los ojos. Y ahora no tienen nada. Intenté rodearlo, pero me sujetó del brazo. No puedes hacer esto, gruñó, mientras la ira vieja afloraba. ¿De verdad crees que eres mejor que nosotros? ¿Que puedes simplemente irte? No lo creo. Lo sé, contesté, y me solté de su agarre. Entonces me atacó. Fue un intento débil, torpe. Su puño apenas rozó mi hombro, más un empujón desesperado que un golpe. Tropezó y se apoyó contra la pared, jadeando, derrotado. Patético, susurró con rabia contenida, el rostro desfigurado por una furia familiar. Vas a arrastrarte de vuelta. Siempre lo haces. No eres nada sin nosotros. Solté una carcajada fuerte, sincera, que resonó en la calle vacía. Era nada con ustedes, le dije mientras me alejaba, sin volver la vista atrás. Esa misma noche, guardé el teléfono en el cajón más profundo de mi escritorio. Las llamadas perdidas y los mensajes se fueron acumulando, pero ya no lograban alcanzarme. Una semana después, recibí una carta. La escritura temblorosa, hecha a mano. Decía, por favor, vuelve. Tu padre está empeorando. Carolina está perdiendo la cabeza. Nos estamos desmoronando. Solo tú puedes arreglar esto. Por favor, vuelve a casa. La arrugué sin leerla completa. Sí, se estaban desmoronando. Y por primera vez, yo no lo estaba. No me escondí, no cambié de número, no desaparecí. Permanecí justo donde estaba, simplemente dejé de ser parte de su mundo. Y ese mundo colapsó sin mí. Los amigos de Carolina dejaron de contestar sus llamadas. Los parientes lejanos que solían enviar tarjetas en Navidad a mi madre ya no lo hacían. Mi padre fue despedido después de perder el control demasiadas veces en el trabajo. Y yo, simplemente no me importaba. Bebía, cocinaba solo, dormía tranquilo, salía a caminar sin el peso constante de demandas, mensajes, chantajes emocionales o pedidos de dinero. Se habían convertido en eso, voces distantes. Sombras de un pasado al que cerré la puerta mientras ardía. Con el paso de los meses, el silencio se volvió mi aliado. Me levantaba cuando quería, comía sin culpa, exploraba rincones de la ciudad que antes ignoraba. Encontré paz en la rutina más simple. A veces, sentía que mi cuerpo esperaba ese zumbido del teléfono, ese llamado desesperado que antes era tan frecuente. Pero nunca volvió. Había logrado lo impensable, los enterré. No en un cementerio, sino en mi historia. Una mañana fresca de otoño caminaba por la calle principal. Pasé por la cafetería donde solía comprar pasteles caros para los cumpleaños de Carolina. Vi la boutique donde gasté fortunas en regalos. El restaurante donde tantas veces pagué las cenas familiares, con la misma generosidad que se extinguió en cuanto comprendí que solo me veían como un cajero automático. Todo eran fantasmas. Ecos de un pasado al que ya no pertenecía. En una esquina, un músico callejero tocaba una melodía suave, casi melancólica. Su voz era rasposa, sincera. Las notas que salían de su guitarra no buscaban la perfección, solo verdad.
Me detuve, dejando que esa música me envolviera. No hablaba de amor, ni de traición. Solo de soltar, de dejar ir. Me mantuve quieto mientras la ciudad seguía su curso. Cuando terminó, dejé un billete de 20 en la funda abierta de su guitarra. Él asintió. Yo le sonreí. No porque debía hacerlo, ni porque alguien me esperaba. Lo hice porque quería. Y esa era la diferencia. Nunca los necesité. Cada paso que daba pesaba menos. Cada respiración se sentía más libre. Mientras el sol descendía, tiñendo los tejados con tonos ámbar y carmesí, sentí una certeza profunda, serena. Era libre.